Hola amigos y bienvenidos a la segunda parte de Desde Compton. Además de la pobreza e inseguridad que se vivía en Compton, la ciudad fue teatro de un gran acoso policíaco. Los policías no solamente realizaban detenciones arbitrarias por toda la zona, sino que constantemente entraban en tanqueras como si se tratara de una guerra. Toda una ironía. Iban en busca de la droga que el mismo gobierno había distribuido. Así se vivió en Compton la década de los 80 y los inicios de los 90, hasta que el 3 de marzo de 1991, Rodney King, un taxista afroamericano, fue brutalmente golpeado por policías angelinos mientras eran grabados. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y los policías fueron llevados a juicio. El 29 de abril de 1992 se les liberó de cualquier cargo, lo que desató una auténtica guerra en toda la ciudad de Los Ángeles, Compton incluida. Este hecho, conocido como Los Ángeles Riots, provocó la unión de las bandas en contra de la policía y a su vez que tuviera que intervenir la Guardia Nacional para controlar la situación. Dramáticas que se vivieron durante 3 días en Los Ángeles que resultaron en 50 muertes, miles de heridos y más de $1 billón de pérdidas materiales. Ante este contexto, ¿cómo puede sobrevivir la sociedad y sus individuos? ¿Qué posibilidades hay para trascender? Sorprendentemente en Compton tenemos muchos casos de éxito y trascendencia. No solo en la música, como en el caso del grupo de hip hop NWA, que se dedicaron a exponer la situación de su ciudad en sus letras, sino también en el deporte. Tenemos una gran cantidad de atletas que surgieron de Compton y llegaron a lo más alto. Aquí va un recuento de ellos. Serena Williams, tenista. Aunque no es nativa de Compton, desde muy pequeña su familia se mudó a esa ciudad, justo en la mitad de la década de los 80. Ahí fue donde aprendió a jugar tenis y desde pequeña se notaron sus habilidades que la llevarían a convertirse en una de las mejores o quizá la mejor tenista de la historia. Ha ganado 39 títulos de Grand Slam, lo que es un récord para cualquier tenista, tanto hombres como mujeres. 23 de esos títulos son individuales, que también es un récord para el tenis, y 4 medallas de oro olímpicas. En el 2003 fue alcanzada por la violencia de Compton cuando su hermana mayor fue asesinada paseando en la ciudad. Quizá el atributo más importante para Serena Williams sea su fortaleza, tanto física como mental, muy probablemente adquirida en el contexto donde vivió su infancia. Serena es un auténtico ejemplo de profesionalismo y sin duda una de las mejores atletas de la historia de Estados Unidos y del mundo entero. Larry Allen, jugador de la NFL. Nació en 1971 y es considerado uno de los jugadores más fuertes en la historia de la NFL. Inclusive tiene varios récords en levantamiento de pesas de la liga. Su infancia en Compton fue difícil. Creció en una familia con problemas económicos y siendo muy pequeño se enfermó de meningitis y casi muere a causa de esta enfermedad a los 6 años. Cuando tenía 10 años fue apuñalado 12 veces en su cabeza al defender a un amigo en un enfrentamiento entre pandillas. Sorpresivamente logró sobreponerse a todo esto y se convirtió en uno de los mejores linieros ofensivos en la historia de la NFL. Jugó casi toda su carrera para los Dallas Cowboys, con quien ganó un Super Bowl, y después de 14 años de carrera asistió a 11 Pro Bowls y fue electo 7 veces como el jugador All Pro. Además lo nombraron el equipo de la década de los 90s y de los 2000s. En el 2013 fue inducido en el Salón de la Fama de la NFL y sin duda es uno de los jugadores más emblemáticos de los Dallas Cowboys y uno de los linieros ofensivos más agresivos de la historia. Violet Palmer, referee de básquetbol. Nació en 1964 y toda su crianza fue en Compton. Ella y su familia son ejemplo que se puede hacer diferente las cosas a pesar de las adversidades. Jamás tuvieron problemas de drogadicción o pandillas. Su padre trabajó en una empresa que fabricaba partes para aviones y su mamá logró mantenerlos alejados de los problemas que los rodeaban. Violet jugó básquetbol desde muy pequeña, pero su carrera la desarrolló en el arbitraje. En 1996 recibió la oportunidad de participar en la rama varonil de la NCAA, pero al final los directivos de esta asociación colegial declinaron la oferta para evitar la polémica. Al año siguiente, en 1997, Violet obtuvo una mejor propuesta: ser árbitro de la NBA, y fue el 31 de octubre que hizo historia. Se convirtió en la primera mujer en ser árbitro en una de las ligas más importantes del deporte profesional estadounidense. Fue una larga carrera, ya que estuvo en 919 juegos de la NBA, que incluye el violento partido entre los Knicks y los Nuggets del 2006
que acabó en una gran pelea entre jugadores e históricas sanciones contra ellos. Violet, quien además se ha declarado lesbiana, se retiró en el 2016. Richard Sherman, jugador de la NFL, nació en 1988 y toda su infancia y juventud vivió en Compton. Su padre era trabajador del servicio de limpia de la ciudad y siempre lo enseñó a valorar las cosas. Richard desde pequeño mostró grandes habilidades deportivas que lo mantuvieron alejado de la droga y las pandillas. Se decidió por el fútbol americano y obtuvo una beca en la Universidad de Stanford, donde además de atleta, fue un alumno destacado. A la NFL llegó a los Seattle Seahawks, donde de inmediato se convirtió en uno de los mejores cornerbacks de la liga. Con ello ganó un Super Bowl y ha sido electo a 5 Pro Bowl y 5 All Pro. Se ha hecho famoso por su agresividad y la manera de hablar y burlarse de sus rivales, pero también se ha caracterizado por ser muy crítico ante la situación de los atletas y otros aspectos de la vida. El año pasado todavía pertenecía a los 49ers de San Francisco y actualmente está en espera de algún equipo que lo solicite. Otros atletas destacados en nuestra lista son Eddie Murray, beisbolista que en una de las mayor parte de su carrera estuvo en los Orioles de Baltimore y fue inducido al Salón de la Fama de la MLB. James Harden, basquetbolista de la NBA que ha jugado en Oklahoma Thunder, Houston Rockets y actualmente en los Nets de Brooklyn. James Lofton, jugador de la NFL, fue receptor en varios equipos y destacó en el Green Bay Packers, Buffalo Bills y Los Angeles Rams. Fue inducido al Salón de la Fama de la NFL en el 2003. Greg Townsend, jugador de la NFL, tiene un récord de capturas de quarterbacks jugando para los Raiders de Los Ángeles. Con ello, se mantuvo casi toda su carrera y hoy en su referente histórico del equipo, con ellos ganó un Super Bowl. Todas ellas y ellos tienen una principal característica, la fortaleza tanto física como mental, quizá adquirida en las calles de Compton. Eso no significa que hayan sido pandilleros o hayan tenido problemas con el alcohol o las drogas, pero la dureza de su contexto probablemente haya ayudado a desarrollarse de esa forma. También debemos decir que Compton se ha convertido en un referente de la contracultura norteamericana y algunos de estos atletas forman parte de ella. En un futuro podremos ver que otros grandes deportistas producirá en el futuro esta emblemática ciudad al sur de Los Ángeles de California. Si tienes alguna sugerencia de temas deportivos o algún comentario sobre este video, no olvides escribirnos en los comentarios y nos vemos en la próxima historia, amigos.